Hablaremos del eje de talento humano dentro del modelo integrado de planeación y gestión, el MIP-G. Es el marco, digamos, oficial, que viene del Decreto 1499 de 2017. Sirve para dirigir, planificar, ejecutar, para controlar toda la gestión pública. El objetivo: optimizar cómo funcionan las entidades, que logren resultados, que atiendan bien a la gente y, claro, que rindan cuentas. Eficiencia y transparencia, básicamente. Y dentro de este hay 7 dimensiones. Pero hoy el foco está en una que el propio informe llama el corazón del modelo. Hablamos del talento humano. Y esto es importante porque representa un cambio de visión. Ya no se ve al servidor público solo como un recurso administrativo más, no, sino como un pilar. La meta es gestionar todo su ciclo. Cuándo entra, cómo se desarrolla y, cuándo se retira. Así que nuestra misión hoy es desglosar bien qué es este eje, por qué dicen que es tan crucial y cómo funciona en la práctica. Todo basado en este informe. Y ojo, no es solo un manual de procedimientos. Lo que busca es una transformación cultural profunda, hacia la integridad y calidad en el servicio. Eso dice el análisis. Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué es exactamente este eje de talento humano según lo que leíste en el informe? Pues mira, en esencia es un conjunto de buenas prácticas, de acciones. El objetivo es atraer, desarrollar y también retener al mejor talento posible para el servicio público. Pero lo clave, y el informe lo recalca, es la alineación. O sea, estas prácticas no pueden ir por su lado. Tienen que estar conectadas con la planeación estratégica general de la entidad y considerar todo el ciclo de vida del servidor. ¿Se busca gente idónea? Sí, pero también comprometida y transparente. Ahí entra la política GET, la de gestión estratégica del talento humano. Esta política debe nacer de los objetivos de la institución y sigue como unos pasos lógicos. Primero, recoger información. Luego, hacer un diagnóstico, diseñar e implementar y, al final, evaluar. Siempre evaluar. ¿Y los objetivos que persigue, por lo que veo? Fortalecer la gestión del talento, identificar competencias, desarrollarlas. También contribuir a las metas grandes de la organización, o sea, alinear ese plan de talento humano con el plan general de la entidad. Mejorar la calidad de vida laboral. Esto es importante. Bienestar, salud mental, diversidad, inclusión, igualdad. Potenciar la innovación, la creatividad. Y un punto central, promover la integridad. Que los valores del servicio público se vivan de verdad. Exacto. Y lo interesante es cómo se conectan todos estos objetivos. No son islas separadas. Por ejemplo, invertir en calidad de vida laboral, en crear un buen ambiente. No es solo un regalo para el empleado. Es un motor directo para que la gente innove, para que proponga cosas nuevas. Un servidor que se siente bien, reconocido, pues, es más probable que aporte ideas. Y la integridad funciona como, digamos, el pegamento. Asegura que ese talento no solo sea eficiente, sino también ético, que esté realmente al servicio de la ciudadanía. Es una visión muy integral, la verdad. Sí, se nota esa búsqueda de una visión más sistémica, ¿no? Y para llevarla a la práctica, el informe habla de algo llamado las rutas de creación de valor. Son 5, si no me equivoco. Felicidad, crecimiento, servicio, calidad y análisis de datos. Justo esas 5. Y aquí, fíjate, es donde se nota uno de los cambios más interesantes que el informe resalta. Tradicionalmente, recursos humanos en lo público se enfocaba mucho en la nómina, los contratos, lo administrativo puro y duro. Pero que un modelo oficial hable de ruta de la felicidad, eso ya es un cambio de chip. O la ruta del análisis de datos. Es una señal clarísima de que se busca modernizar la gestión de verdad. La ruta de análisis de datos, por ejemplo, mete conceptos como People Analytics, que son más comunes en el sector privado. Implica un esfuerzo por dejar de tomar decisiones solo por intuición o costumbre y empezar a usar evidencia, datos sobre la propia gente de la entidad, para gestionarla mejor, estratégicamente. Suena bastante moderno meter conceptos como felicidad o análisis de datos en este ámbito. Pero me surge una duda. ¿El informe da alguna pista de si estas ideas realmente están calando en la cultura o se quedan un poco en el papel frente a los problemas de siempre? La ambición es alta, sí, pero la implementación, choca con barreras culturales, operativas. No basta con ponerle el nombre a la ruta, hay que recorrerla.
Por ejemplo, la Constitución del 91 ya marca los principios de la función pública. La Ley 909 de 2004, esa es básica. Empleo público, carrera administrativa, el mérito. El MIPG agarra ese principio del mérito y dice, ok, así es como las entidades deben planificar su talento y seleccionar a la gente. Lo traduce a prácticas concretas. Y otras normas importantes, no sé, el Decreto 1567 del 98 sobre estímulos y bienestar, o la Ley 1010 de acoso laboral, la 1221 de teletrabajo. El MIPG las incorpora, las hace operativas a través de los planes que exige. El Decreto 1499, el que crea el MIPG, actúa como ese gran paraguas integrador. La pregunta del millón es, ¿y eso funciona en la práctica? ¿Las entidades realmente logran esa sinfonía normativa? El informe sí detalla que cada entidad debe crear su plan estratégico de talento humano, el famoso PET. Y dentro de ese PET se meten otros planes más específicos. Uno es el Plan Institucional de Capacitación, el PIC, y la idea es que este PIC no sea un listado de cursos cualquiera, debe salir de un diagnóstico serio. ¿Qué competencias faltan? ¿Qué necesitamos reforzar? Ejemplo de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, dice que lograron cumplir al 100% con capacitaciones alineadas a directrices nacionales. Eso muestra que sí se puede planificar bien. Otro plan fundamental es el de bienestar, estímulos e incentivos. Y de nuevo, la clave es que parta de un diagnóstico anual. Hay que entender qué motiva, qué preocupa, qué necesita la gente de la entidad. Puede ser desde programas de salud, de bienestar mental, hasta reconocimientos o flexibilidad. Menciona al Ministerio de Minas y Energía como un caso que usa esos diagnósticos para diseñar programas a la medida. Y claro, está la evaluación del desempeño laboral, que busca medir cómo cada uno aporta a las metas generales. La Secretaría General con un micrositio para gestión documental. Eso conecta con las rutas de análisis de datos y calidad. O el Ministerio de Justicia implementando su PET-IG con cosas como gimnasia laboral, pausas activas, eso va por las rutas de felicidad y crecimiento. O el mismo DAF desarrollando programas de liderazgo, ruta de crecimiento. Esta difusión de casos de éxito es vital para que el modelo no se quede en teoría, sino que se nutra de la experiencia real. Eso de compartir aprendizajes entre entidades suena fundamental para que el modelo no se estanque, para que evolucione. El servidor público no es un receptor pasivo aquí, es el motor. El éxito real de todo este eje de talento humano depende de que cada uno se apropie del modelo. No es solo tarea de las oficinas de talento humano, para nada. Implica que cada servidor, haga suyos los valores que promueve el MIPG. Integridad, transparencia, servicio. Y que desarrolle una actitud, digamos, proactiva. Que identifique necesidades, tanto de la gente afuera como internas, y busque soluciones. Si falta ese compromiso individual, el modelo se queda en un papel, en un trámite más. Pero bueno, como toda gran iniciativa, y más en el sector público, seguro que enfrenta obstáculos importantes. Uno de los desafíos que siempre sale es atraer y retener talento calificado. Las entidades públicas muchas veces compiten con el sector privado y tienen limitaciones de presupuesto o rigideces que hacen difícil ofrecer paquetes atractivos. Otro reto fuerte es la ineficiencia para llenar los cargos. El informe da un dato que, impacta. Menciona que el Ministerio de Igualdad y Equidad llegó a tener un 34% de su planta sin proveer. Un 34%. Eso inevitablemente le pega durísimo a la capacidad de operar de cualquier entidad. Y todavía hay, según el análisis, cierta resistencia al cambio y obsolescencia en algunas prácticas. Aún se ven inercias de modelos burocráticos viejos, manuales de funciones que ya no sirven, que están desactualizados, y a veces una conexión muy débil entre cómo trabajas y si te recompensan o te incentivan. Y eso, claro, desmotiva. Ese dato del 34% de vacantes sí que es fuerte. Pone en perspectiva lo difícil que es implementar un modelo así de sofisticado, si falla algo tan básico como tener a la gente necesaria. Frente a estos retos tan grandes, ¿qué caminos de mejora sugiere? Primero, seguir impulsando una transformación cultural más profunda. Liderada por el DAF, sí, pero enfocada en que la integridad y los valores del servicio sean convicciones reales, no solo cumplir por cumplir.
Segundo, consolidar la flexibilidad laboral y el teletrabajo. La pandemia lo aceleró, claro, pero encuestas que cita el informe del DANE, muestran que la gente quiere mantener esas modalidades flexibles. Y no se ve solo como un beneficio para el empleado, sino como una herramienta estratégica para mejorar la productividad, para retener talento en un mercado que cambia mucho. Y tercero, volvemos al punto del People Analytics y la digitalización. Hay que usar datos para entender mejor al talento humano, tomar decisiones con evidencia, no solo con percepciones. Digitalizar procesos de talento humano, selección, evaluación, capacitación, también es clave para ser más eficientes, más transparentes. El análisis sugiere que la raíz de problemas como la obsolescencia o las vacantes no se arregla con más normas. Se arregla adoptando enfoques de gestión más ágiles, más modernos, usando datos para ver dónde están los problemas y diseñar soluciones que funcionen. Es cerrar esa brecha entre el modelo ideal y la gestión real. Bien, creo que hemos hecho un buen recorrido. Desde qué es el eje hasta los desafíos que enfrenta. Si tuviéramos que resumir los mensajes clave de este análisis, diríamos que el talento humano es, sin duda, el pilar central del MIPG en Colombia. Busca una gestión moderna, estratégica, articulan la normativa que ya existía. Pero, y es un pero importante, enfrenta retos enormes. Resistencias culturales, ineficiencias operativas básicas como llenar los cargos, y esa tensión constante entre lo que el modelo quiere hacer y la realidad de la implementación. Exactamente. La síntesis que deja el informe es esa. El camino a seguir es profundizar en esas tendencias modernas, más flexibilidad real, digitalización inteligente y, sobre todo, usar mejor el análisis de datos para decidir. El rol del DAF es vital, no solo poniendo normas, sino fomentando el aprendizaje, compartiendo lo que sí funciona. Pero al final del día, la transformación que busque el MIPG depende de la apropiación individual, de que cada servidor público vea esto no como una carga más, sino como un marco para hacer mejor su trabajo, con más integridad y con un impacto más claro en la gente. Perfecto. Hoy nos adentramos en un tema clave para entender cómo funciona el Estado en Colombia, el direccionamiento estratégico y planeación. Precisamente. Pensemos en ello como la sala de mandos, ¿no? La hoja de ruta maestra de cualquier entidad pública. Su propósito es asegurar que la organización tenga claro hacia dónde va, no solo hoy, sino a mediano y largo plazo. Define la razón de ser de la entidad, sus roles principales y, lo más importante, se asegura de que las metas estratégicas respondan no solo a la misión interna, sino también, y esto es crucial, a las necesidades y expectativas reales de los ciudadanos. O sea, ¿conectar con la gente? Exacto. Si el MIPG fuera un cuerpo, este eje sería como el cerebro que define la dirección. Por un lado, busca trazar rutas de acción claras y fundamentalmente priorizar dónde se ponen los recursos. La plata, claro. Optimizar el uso del dinero público es central, que cada peso invertido realmente genere valor. Ajá. Por otro lado, tiene un componente humano muy fuerte. Fortalecer el liderazgo y alinear al talento humano a quienes el modelo llama el corazón de la gestión, con esos objetivos y con principios de integridad. Piénsalo así. Puedes tener una gestión financiera impecable, usar tecnología de punta, tener procesos internos muy eficientes. Pero si todo eso no está alineado con una dirección clara, con un propósito definido que responda a las necesidades ciudadanas, ¿para qué sirve realmente? Claro, sería como correr muy rápido, pero en la dirección equivocada. Exactamente. Esas otras dimensiones del MIPG, como gestión con valores para resultados o gobierno digital, necesitan de este eje para tener sentido. Les da el qué y el por qué. El análisis muestra que hay un andamiaje legal robusto detrás. Ajá. Si bien hay varias normas, podríamos destacar dos momentos clave, digamos. Primero, un decreto fundamental del 2017, el 1499. Ese fue el que realmente formalizó el MIPG como lo conocemos hoy, integrando esos sistemas de gestión y control interno que mencionamos antes. Ok, el 1499 de 2017. Exacto. Esto venía claro de una ley anterior del Plan Nacional de Desarrollo que ya apuntaba en esa dirección, pero el decreto fue el que le dio la forma. Entiendo. ¿Y el segundo momento clave? Yo diría que sería otro decreto importante, el 612 de 2018. ¿Y ese qué hizo? Este buscó darle coherencia a la planeación, ordenando integrar múltiples planes que antes podían ir por separado. Ah, como juntar todo.
Sí, el plan de acción, el plan anticorrupción, el de talento humano, el de compras, el PAA, el de tecnología, PETI, entre otros. La idea era meterlos en un solo gran plan maestro institucional. Para que no hubiera dispersión. Justamente, evitar la dispersión y asegurar que todos remaran en la misma dirección estratégica. Además, claro, hay normas más específicas que adaptan esto a nivel local o sectorial, como resoluciones internas en entidades como el IDU en Bogotá o la Unidad de Gestión del Riesgo que cita el informe. Entiendo. Por un lado, que el DAFP actualice y ajuste el modelo constantemente, pues demuestra un compromiso con la mejora continua. Pero la otra cara de la moneda es que esta constante evolución normativa representa un desafío enorme, especialmente para entidades pequeñas o con menos recursos. Esta carga de adaptación constante puede ser una de las razones por las que vemos tanta variabilidad en el desempeño del MIPG entre diferentes entidades. O sea, lo que busca ser mejora, paradójicamente a veces puede frenar. Si soy una funcionaria pública, un funcionario, ¿cómo se materializa este direccionamiento estratégico en mi día a día? ¿Qué herramientas concretas se usan? Bueno, la principal diría yo es el Plan de Acción Institucional. El plan de cada año, ¿no? Exacto. Este es el documento que traduce la estrategia en metas concretas, actividades y productos medibles para el año. Y ojo, no es un documento estático, requiere seguimiento y evaluación continua. Luego está el Plan Anual de Adquisiciones, el famoso PA. ¿El plan de compras? Sí, que aunque suena muy operativo, es vital. Es el plan de qué bienes y servicios necesita la entidad para cumplir su plan de acción, cuándo y cómo los va a contratar. Sin un PAA alineado, El plan de acción se queda en el papel. se queda en buenas intenciones, exactamente. Y finalmente, menciona el Plan Estratégico de TIC, el PETI. La parte tecnológica. Correcto, que busca asegurar que la tecnología y los sistemas de información estén al servicio de la estrategia general, y no al revés, que la tecnología apoye, no que dicte. Entendido. Toma de decisiones basada en evidencia. Se trata de usar sistemáticamente información sobre necesidades ciudadanas, sobre el desempeño pasado, sobre riesgos, para informar la planeación y la gestión. Lo que no se mide. No se conoce, como dice el modelo mismo. La raíz de una planeación deficiente está justamente ahí, en la falta de buena información para tomar decisiones. Y esto conecta directamente con otras dimensiones del MIPG como información y comunicación y gestión del conocimiento. ¿Y hay ejemplos de entidades que lo estén haciendo bien? Destaca el caso de la Alcaldía de Santiago de Cali, que de hecho recibió reconocimiento del DAFPOR por su implementación. ¿Y qué hicieron en Cali? ¿Qué fue lo interesante? Lo interesante de Cali es que adoptaron metodologías más avanzadas, como arquitectura empresarial y gestión de procesos de negocio, lo que se conoce como BPM. Más allá de lo básico. Exacto. Esto demuestra algo importante. Implementar bien este eje no es solo cumplir con llenar formatos o seguir una norma. Implica una transformación más profunda de cómo opera la organización, cómo se diseñan sus procesos y cómo se usa la tecnología para soportar la estrategia. ¿Y qué podemos aprender específicamente de esa experiencia en Cali? El caso de Cali parece ilustrar muy bien cómo las políticas de direccionamiento estratégico y las de gobierno digital deben ir de la mano, reforzarse mutuamente. Que no son cosas separadas. Para nada. Simplificar procesos, usar las TIC de manera inteligente. No son fines en sí mismos, sino medios esenciales para que la planeación estratégica se traduzca en una gestión diaria más ágil y efectiva. La clave que sugiere el análisis de Cali es esa integración coherente. Alinear la misión, los procesos y la tecnología bajo una misma visión estratégica. Suena muy bien. Ahora hablemos del factor humano. ¿Por qué tanto énfasis en las personas? Pues porque al final del día, los planes y las estrategias no se ejecutan solos, ¿verdad? Son las personas, los servidores públicos, quienes viven en el día a día y hacen que las cosas pasen. Y el modelo espera de ellos no solo que hagan su tarea, sino que tengan capacidades de autocontrol, o sea, evaluar su propio trabajo frente a las metas, y autorregulación, aplicar correctivos si algo no va bien. Para que el modelo funcione de verdad, se necesita que cada servidor público desde su puesto comprenda la dirección estratégica general de la entidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? Pues para poder alinear su trabajo diario, sus decisiones cotidianas, con esos objetivos más grandes. Esa apropiación de la estrategia es fundamental para que la entidad funcione de manera coherente, sin necesidad de una supervisión constante y agobiante. Que cada uno sepa para dónde va el barco. Exacto.
Pongámoslo en concreto para que se entienda mejor. Imaginemos a una profesional en la oficina de planeación de una alcaldía pequeña. Esa persona, por ejemplo, no solo redactaría el plan de acción y ya. ¿Qué más haría? Primero, analizaría los resultados del año anterior usando datos, incluyendo los del reporte FURAG, del que seguro hablaremos más, para ver qué funcionó, qué no y dónde están las brechas. Aprender del pasado. Exacto. Luego, se sentaría con otras áreas clave, como la financiera o la de tecnología, para asegurarse de que las metas propuestas sean realistas y cuenten con el presupuesto y las herramientas TIC necesarias. Aquí es donde entran el plan de gasto y el PETI que mencionamos. Y también organizaría espacios, quizás talleres de co-creación o audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía y a otros grupos de interés e incorporar sus necesidades reales al plan. Abrir las puertas. ¿Sí? Y una vez el plan esté en marcha, estaría monitoreando indicadores, alertando sobre desviaciones y proponiendo ajustes en los comités de gestión. No es solo planear, es acompañar la ejecución. Entiendo. Es un rol mucho más activo y conectado. Y supongo que este mismo enfoque se aplica a otros roles, no es exclusivo de planeación, ¿verdad? Exacto. Piensa en el jefe de contratación. Su labor de consolidar necesidades y armar el plan anual de adquisiciones, el PAA, debe estar perfectamente sincronizada con el plan de acción estratégico. O piensa en quien atiende al público. No solo recibe quejas y ya, sino que sistematiza esa información, las PQRSD, para que sea un insumo valioso en la siguiente planeación. La voz del ciudadano como insumo. Correcto. El jefe de TIC, asegurando que cada proyecto tecnológico nuevo realmente apoye las metas estratégicas definidas o los líderes de cada proceso misional, monitoreando sus propios indicadores y aplicando autocontrol para corregir el rumbo si se desvían de lo planeado. Todos son piezas de este rompecabezas estratégico. Suena muy lógico y articulado en la teoría, la verdad. ¿Cuáles son los grandes obstáculos, los principales desafíos que identifica el análisis en la implementación real de este direccionamiento estratégico en Colombia? El primero, y quizás el más clásico en gestión pública, es la brecha entre la planificación y la ejecución. Parece que sigue siendo muy difícil traducir planes bien diseñados, bien pensados, en resultados tangibles y concretos. Que las cosas pasen de verdad. Exacto. El análisis incluso da un ejemplo preocupante de un ministerio donde el avance físico promedio de sus proyectos en un semestre fue apenas del 48% de lo programado. Menos de la mitad. Eso es muchísimo. Es muy bajo, ¿sí? Demuestra esa dificultad para ejecutar lo planeado. ¿Qué otros obstáculos menciona el análisis? Otro punto crítico es la complejidad del FURAG, el formulario único de reporte de avances de la gestión. Ah, la herramienta de reporte. ¿Qué pasa con ella? Es la herramienta principal con la que las entidades reportan cómo van avanzando en el MIPG. El problema, según el análisis, es que cambia muy frecuentemente. Es muy volátil. Cambia mucho. Menciona un dato impactante. Más del 66% de las opciones de respuesta en una sección clave cambiaron entre 2021 y 2022, en solo un año. ¡Wow! Más de 2/3. Pero espera. Detengámonos ahí porque eso suena más grave que un simple problema técnico de llenar un formulario. Si la herramienta principal de medición cambia tanto que no permite comparar, ¿qué implicaciones tiene eso realmente? Exacto. Esa es la cuestión fascinante y a la vez preocupante que plantea el análisis. La complejidad y la volatilidad del FURAG no son solo un dolor de cabeza para los funcionarios que tienen que llenarlo. No es solo un trámite más. No. Afectan directamente dos pilares centrales, la transparencia y la rendición de cuentas. Claro. Si no puedes medir de forma consistente y comparable a lo largo del tiempo, ¿cómo puedes rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre los resultados? ¿Cómo generas confianza, que es otro objetivo clave del modelo? Se vuelve muy difícil saber si se está mejorando o no. Exactamente. Se crea una tensión interna muy fuerte. El MIPG busca fortalecer la confianza ciudadana, pero su principal instrumento de medición puede estar generando, paradójicamente, dudas sobre la veracidad o la comparabilidad de los avances reportados. Es un problema serio. Una tensión muy relevante, sin duda. Tercero, y quizás el más difícil de abordar, el más intangible, la cultura organizacional. Ah, las costumbres, la forma de trabajar. Exacto. La inercia, las viejas costumbres burocráticas, la resistencia al cambio, la falta de apropiación real del modelo por parte de todos los funcionarios.
El análisis señala que estas barreras culturales son a menudo tan o más significativas que las dificultades técnicas o normativas. Cambiar la mentalidad es lo más duro. Es un proceso lento y complejo, sí. Cambiar la forma de pensar y actuar de toda una organización no es fácil. Frente a esto, ¿se vislumbra alguna luz? ¿Qué tendencias de mejora o corrientes positivas identifica el análisis? ¿Hay esperanza? Sí, afortunadamente no todo es sombrío. Una es el avance hacia la simplificación y el uso de tecnología, muy ligado a todo el concepto de gobierno digital. Hay un empuje, lento pero constante, por simplificar procesos internos, racionalizar trámites de cara al ciudadano. Hacerle la vida más fácil a la gente. Exacto, y usar plataformas digitales para facilitar la gestión y la interacción. Otra tendencia positiva es una planeación más conectada con la satisfacción ciudadana y basada en evidencia. Se busca ir más allá de solo cumplir metas internas para realmente preguntarse, ¿esto le sirve a la gente? ¿Están satisfechos? Y sobre el manejo de riesgos, que también es parte de la planeación. ¿Hay cambios ahí? También hay una evolución interesante ahí. Se está transitando, o al menos esa es la intención, hacia una gestión estratégica del riesgo. ¿Qué significa eso? La idea es ver el riesgo no solo como algo negativo que hay que evitar a toda costa, sino como un factor inherente a cualquier proyecto o plan, algo con lo que hay que convivir. Aprender a manejarlo. Exacto. Se trata de gestionarlo activamente para aumentar la probabilidad de cumplir los objetivos estratégicos, en lugar de simplemente controlarlo de forma reactiva cuando ya ocurrió el problema. Las políticas de riesgo se están actualizando con esta visión más proactiva, más estratégica. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno y ha sido muy esclarecedor. Si tuvieras que resumir la esencia de este eje de direccionamiento estratégico y planeación después de revisar el análisis, ¿cómo lo harías en pocas palabras? En pocas palabras. Es la brújula indispensable que debe guiar a las entidades públicas colombianas. La brújula, volvemos a ella. Sí. Su función es alinear de manera coherente la misión institucional, los recursos disponibles y, sobre todo, las necesidades y expectativas de la ciudadanía para generar verdadero valor público. Sin esta brújula bien calibrada, el resto del barco de la gestión pública corre el riesgo de navegar sin rumbo claro, a la deriva. Y para que esa brújula funcione mejor, para que realmente guíe bien el barco, ¿cuáles serían las recomendaciones clave que se desprenden de este análisis? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? El análisis apunta a varias direcciones importantes. Primero, sugiere adoptar un enfoque más holístico e integrado. Ver este eje no como un silo, como algo aislado. Que no sea solo cosa de planeación. Exacto, sino como el motor que realmente articula y da sentido a todas las demás dimensiones del MIPG. Segundo, invertir decididamente en capacitación y en transformar la cultura organizacional. Queda claro que el talento humano es central y necesita herramientas, motivación. Tercero, acelerar la modernización tecnológica y el uso inteligente de datos. No la tecnología por sí misma, sino para que la gestión sea más ágil, más transparente y se base en evidencia real. Ajá. Y, de manera muy concreta y creo que urgente, simplificar y estandarizar el reporte, el famoso FURAG. Esto es fundamental para fortalecer la medición objetiva, la comparabilidad entre entidades y en el tiempo, la transparencia y, en última instancia, para recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública. Sin buena medición, la confianza se resiente. Pero pensando a futuro, y quizás yendo un paso más allá, ¿cómo podrían las entidades superar las consultas formales, los buzones de sugerencias, para integrar de forma más profunda, más continua, la inteligencia colectiva de los ciudadanos en la definición misma de la visión estratégica a largo plazo? No solo en los planes anuales para apagar incendios, sino en el rumbo mismo de la entidad a 10, 15, 20 años. ¿Cómo involucrarlos ahí? Ahí queda la reflexión. Hablamos de la dimensión gestión con valores para resultados. Esto dentro del modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MIPG. Así es. El MIPG es, en esencia, el gran marco de referencia, ¿no? Guía cómo las entidades públicas en Colombia deben manejar sus recursos, sus acciones, y su objetivo es muy claro: producir resultados que respondan, por un lado, a los planes de desarrollo del país y, sobre todo, a las necesidades concretas de los ciudadanos. Y un punto crucial, hacerlo siempre con integridad, buscando la calidad en el servicio.
Es un sistema, hay que recordarlo, con 7 dimensiones que están interconectadas. Exacto. Y nuestra exploración de hoy se enfoca justo en eso, en desglosar cómo opera esta dimensión particular, gestión con valores para resultados. Queremos entender su rol, que parece central, y cómo actúa, como decías, de puente entre la maquinaria interna del Estado y el servicio que finalmente llega al ciudadano. Comencemos por entender qué es. Esta dimensión es la tercera de 7 y ocupa un lugar, yo diría, estratégico en el ciclo de gestión PHVA, planear, hacer, verificar, actuar. Se ubica precisamente en la fase de hacer. Aquí es donde toda esa planeación estratégica, todo lo que se definió quizás en el papel, pues debe convertirse en acciones concretas, en resultados tangibles. La definición lo subraya. Son las actividades para llevar a la práctica lo planeado, sí, pero siempre dentro del marco de los valores del servicio público. Hablamos de honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia. El énfasis no está solo en la eficiencia, sino en la eficacia, lograr el objetivo, y en la ética, hacerlo correctamente. Valor público. No se trata solo de cumplir, de entregar un bien o un servicio y ya. Se trata de que esa entrega realmente resuelve una necesidad ciudadana, que mejore su calidad de vida y, algo fundamental, que fortalezca la confianza en las instituciones del Estado. Ese es el verdadero norte. La perspectiva hacia adentro se centra en la operación interna de la entidad, en cómo se organiza y funciona para ser efectiva. Aquí encontramos políticas como el fortalecimiento organizacional y la simplificación de procesos. Básicamente, cómo mejorar la estructura y los flujos de trabajo internos. También incluye gobierno digital y seguridad digital, o sea, usar la tecnología para operar mejor y, claro, proteger la información. Y se complementa con la defensa jurídica y la mejora normativa. Son, digamos, los engranajes internos de la máquina. Entendido. Hacia afuera sería entonces la interfaz directa con la ciudadanía, ¿no? Precisamente. Ahí es donde vemos políticas como servicio al ciudadano, racionalización de trámites, que buscan hacerle la vida más fácil a la gente en sus interacciones con el Estado. Menos papeleo, menos vueltas. También está la participación ciudadana en la gestión pública, que busca involucrar a la gente en las decisiones que les afectan. Y muy importante, transparencia y lucha contra la corrupción. Estas son las políticas que definen en gran medida la calidad de esa relación Estado-ciudadano. Y también depende críticamente de la información y comunicación para asegurar la transparencia, para rendir cuentas, para facilitar la participación ciudadana. Una debilidad en cualquiera de estas áreas afecta el desempeño global. El principio de orientación a resultados, que es el corazón de esta dimensión, solo cobra sentido si está íntimamente ligado a las demás. Y esa dirección nacional luego tiene que bajar, tiene que traducirse en acciones concretas en todo el territorio, imagino. Correcto. Baja a un nivel territorial con comités departamentales, distritales y municipales, que son liderados por los gobernadores y alcaldes. Y finalmente, dentro de cada entidad pública debe existir un comité institucional de gestión y desempeño. Este es el responsable de que el MIPG se aplique en el día a día de esa organización en particular. Además, hay un actor externo clave, la Procuraduría General de la Nación, que ejerce vigilancia sobre el cumplimiento del MIPG, añadiendo una capa importante de control y rendición de cuentas. Fundamental en todo esto es saber si se está avanzando, si las cosas mejoran. ¿Cómo miden las entidades su desempeño en esta dimensión? ¿Cómo saben si lo están haciendo bien? La medición es crucial, aunque no es sencilla. Se utilizan indicadores de gestión, los famosos KPIs, para monitorear el progreso. El ejemplo que da el análisis sobre el Ministerio de Vivienda es bastante ilustrativo en este sentido. Reportaron una innovación digital, lo cual en principio suena muy positivo, ¿no? Sí. Pero fallaron en especificar cuántas personas se beneficiaron o cuáles fueron los beneficios concretos. Justo ahí está la desconexión que a veces ocurre. Se cumple formalmente con implementar la política de innovación, sí, pero no se cierra el ciclo demostrando cómo eso se tradujo en valor público real y medible. Se corre el riesgo, entonces, de valorar más la actividad registrada "hicimos el proyecto digital" que el resultado que impacta al ciudadano, a quién le sirvió y cómo. Todo esto inevitablemente nos lleva al rol del servidor público.
Se esperan entonces cualidades como la integridad, la imparcialidad, la probidad, que son fundamentales, pero también la colaboración, el compromiso con la comunidad. Recordar constantemente que la razón de ser de las entidades públicas es, al final, servir a la ciudadanía. Imaginemos a un funcionario en una oficina de atención al público, tramitando solicitudes. Un escenario muy común. Este funcionario no solo procesa, observa un problema recurrente. Muchos ciudadanos llegan frustrados porque les falta un documento, siempre el mismo, lo que causa demoras, reprocesos, malestar. Su enfoque ahora es generar valor público. Quizás impulsa el desarrollo de una herramienta en línea, un checklist interactivo, para que los ciudadanos puedan verificar previamente si tienen toda la documentación completa. Con esto se alinea con las políticas de gobierno digital y racionalización de trámites. Su meta ya no es solo mover papeles más rápido, sino mejorar la experiencia del ciudadano, reducir errores, optimizar el tiempo de todos. Eso es actuar demostrando aprendizaje e innovación, buscando la excelencia y calidad y tomando decisiones basadas en evidencia. Menciona, por ejemplo, a la Alcaldía de Cali como un caso general positivo en la adopción del MIPG en su conjunto. Y también destaca prácticas específicas valiosas como las de la Secretaría General de Bogotá. Habla de que han impulsado repositorios para compartir conocimiento internamente entre funcionarios y que han fomentado una cultura de diálogo que involucra a los propios servidores en la mejora continua de la gestión. Pequeñas victorias que suman. Exacto. Estos ejemplos son fundamentales porque demuestran que, aunque los obstáculos son reales y complejos, superarlos es posible. Se requiere compromiso sostenido, liderazgo claro y un enfoque estratégico bien definido. No es una meta inalcanzable, ni mucho menos. Entonces, si intentamos sintetizar, ¿qué nos deja este análisis profundo? La dimensión gestión con valores para resultados actúa como el motor que impulsa la operación del MIGP, ¿correcto? Es como la bisagra que debe convertir los planes estratégicos en valor concreto para los ciudadanos. Existe un marco conceptual y normativo claro, pero los grandes desafíos residen en la implementación efectiva y, sobre todo, en esa transformación cultural necesaria en las entidades y en los servidores. El hallazgo central es precisamente ese. El éxito real de este modelo no depende únicamente de cumplir normas, llenar formatos o reportar indicadores. Eso es necesario, pero no suficiente. Depende de un cambio cultural profundo que empodere genuinamente al servidor público para que actúe con iniciativa, con creatividad y con un foco inquebrantable en el servicio al ciudadano y en el impacto real de sus acciones. Que se sienta dueño de ese proceso. Y para avanzar en esta dirección, el análisis propone algunas recomendaciones estratégicas bastante claras, ¿no? Correcto. Se pueden agrupar en 4 ideas fuerza, diría yo. Primero, una capacitación que vaya más allá de lo técnico, que tenga propósito, que conecte el trabajo diario de cada servidor con esa misión más grande de generar valor público, explicando el porqué detrás del qué hace. Segundo, trabajar intensamente en cerrar las brechas de articulación, tanto entre los diferentes niveles de gobierno, nación, departamento, municipio, como entre las distintas entidades, que realmente funcionen como un sistema coordinado y no como silos. Entendido. La tercera recomendación apunta directamente a la cultura organizacional. Exacto. Promover activamente una cultura orientada al impacto. Esto implica reconocer, valorar y quizás hasta incentivar de alguna forma aquellos equipos o individuos que demuestren resultados medibles y positivos para la sociedad. No solo premiar a quienes cumplen tareas o actividades programadas, sino a quienes generan valor real. Y la cuarta recomendación se enfoca en el uso de la información de gestión, de esos reportes que mencionábamos. Sí, transformar la percepción de los reportes, como el FURAC, que dejen de ser vistos solo como una obligación, como una carga administrativa más, y se conviertan en verdaderas herramientas para el aprendizaje y la mejora continua. Analizar los datos, incluso y sobre todo cuando no son favorables, para entender qué no funciona, por qué no funciona y cómo se puede innovar y corregir el rumbo. Usarlos para mejorar, no solo para cumplir. En definitiva, el gran objetivo que se desprende de todo esto, me parece, es que el MIPG, y en particular esta dimensión de gestión orientada a resultados y valores, trascienda la normativa. Que no sea solo un decreto más. Que se convierta en un catalizador de un cambio cultural real,
donde cada persona que trabaja en el Estado vea al ciudadano no como un expediente o un usuario pasivo, sino como su grupo de valor principal, y actúe cada día con esa profunda convicción de servicio. Y quizás para cerrar con una idea que nos deje pensando. El modelo enfatiza mucho la participación ciudadana y la generación de valor para el ciudadano. Eso está claro. Pero, ¿cómo podrían los propios ciudadanos ir un paso más allá? ¿Cómo podrían pasar de ser receptores, a veces quizás pasivos, de los servicios públicos, a convertirse en actores que exigen, que vigilan y, ¿por qué no?, que co-crean activamente ese valor público que esperan? ¿Cómo usar los propios mecanismos que ofrece el MIC para eso? ¿Qué se necesitaría para facilitar esa co-creación desde la ciudadanía, más allá de los espacios formales que ya existen? Esa es una pregunta abierta, crucial para la evolución futura de este modelo, creo yo. La evaluación de resultados. Es la cuarta dimensión del modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG. La idea hoy es entender bien qué es eso de evaluar resultados en el sector público, por qué dicen que es tan importante para que el Estado sirva a mejorar a la gente y cómo se supone que funciona. Conecta lo que se hace, las acciones, con la información que necesitas para saber si funcionó, si se logró lo que se esperaba y sobre todo cómo mejorar. El fin último es, pues, asegurar que lo que hace el gobierno de verdad tenga un impacto positivo en la sociedad. Le permite a las entidades públicas, digamos, monitorear cómo van avanzando en su gestión en el día a día y fundamentalmente verificar si los logros que tienen, los resultados, corresponden a las metas que se pusieron al principio. Y claro, si usaron bien los recursos y el tiempo que planearon. ¿Qué se busca impulsar con todo esto? Son tres principalmente. Primero, y esto es clave, impulsar decisiones basadas en evidencia. Se busca que las decisiones importantes, como rediseñar una política que no está funcionando bien o asignar presupuestos, se tomen usando datos. Segundo, se busca crear una cultura de mejora continua. Su propósito es más bien identificar qué se puede hacer mejor, cómo perfeccionar las políticas, los programas, los trámites, todo. Y se ve como una responsabilidad de todos en la entidad, no solo de los jefes o de la oficina de control. Y el tercer objetivo es la generación de valor público. La pregunta clave es, ¿eso que entregamos de verdad satisface una necesidad importante de la ciudadanía? ¿Provoca un cambio social positivo? El resultado importante no es solo la entrega, es el impacto bueno que tiene en la vida de las personas. Ese punto del valor público me parece fundamental. Bajo la lógica de GPR, el éxito no se mide tanto por cuántas escuelas construyó, que es una actividad, sino por si los estudiantes realmente aprendieron más, si bajó la deserción, ese cambio de foco de la actividad al resultado final, al impacto. Ese es el corazón de esta dimensión, ¿cierto? Exactamente. La pieza central es el Decreto 1083 de 2015, que es el decreto único del sector función pública. Pero la clave realmente fue la modificación que le hizo el Decreto 1499 de 2017. Ese fue el que de verdad integró sistemas que antes andaban medio separados, como el de desarrollo administrativo y el de gestión de calidad. Los metió en un solo gran sistema de gestión y lo articuló con el sistema de control interno. Y además, estableció las 18 políticas de gestión y desempeño. Y una de esas es justo la de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. O sea que el 1499 fue el que amarró todo. Te podría decir que sí. Pero ojo, esa norma no está sola. Se conecta y se refuerza con otras leyes importantes. Y es fundamental la Ley 87 de 1993, la de control interno, porque el MIPG integra el control interno como un mecanismo clave para supervisar y evaluar cómo van las cosas. Y mencionabas también unos COMPES, ¿no? Ah, sí. Documentos de política pública importantes, como los COMPES 3294 y 3785. Estos fueron los que orientaron al país hacia la gestión por resultados y crearon el Sistema Nacional de Evaluación, el Sinergia. En resumen, sí hay una estructura legal robusta diseñada para que la evaluación sea parte obligatoria del ciclo de gestión pública. Ahora, llevémoslo a la práctica. Ya entendimos el qué, el por qué y la base legal. ¿Cómo saben las entidades y el gobierno central si se está avanzando? ¿Qué herramientas se usan? Bueno, la herramienta principal que centraliza el reporte es el FURAG. Es el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión.
Este es el instrumento que usa el DAF, Función Pública, para recoger información de todas las entidades sobre cómo están implementando las 18 políticas del MIPG y también cómo va el modelo de control interno, el MESI. ¿Y qué hacen con toda esa información del FURAG? Pues los datos que recogen se consolidan cada año en el Índice de Desempeño Institucional, el famoso IDI. Este índice busca dar una foto, digamos, comparativa del desempeño de las entidades y le sirve tanto a las propias entidades para verse en el espejo como al DAF-P para identificar fortalezas y sobre todo dónde hay que apretar tuercas, dónde hay áreas de mejora. ¿Y hay alguna lógica detrás de cómo se mide? Mencionaste la cadena de valor. Exacto. Detrás de la medición y de la evaluación en general está la lógica de la cadena de valor. Es un concepto clave para entender cómo se generan los resultados. Imagínala como una secuencia. Usas insumos, o sea, plata, gente, recursos. Con eso haces actividades, procesos, tareas. Estas actividades generan productos, que son los bienes o servicios que entregas. Esos productos, si todo va bien, producen resultados, efectos directos en la gente o en el entorno. Y esos resultados, a su vez, contribuyen a impactos, que son cambios más grandes a más largo plazo, sociales, económicos. Entiendo. El material que revisamos trae algunos ejemplos concretos que ayudan a aterrizar esto. ¿Nos cuentas alguno? Quizás el de la gobernación de Antioquia. Claro. El caso de Antioquia es interesante porque muestra un resultado muy tangible. Según el análisis, ellos usaron los lineamientos del MIPG y montaron un sistema de seguimiento digital para un programa de subsidios rurales. El resultado concreto: lograron reducir drásticamente el tiempo que se demoraban en gestionar esos subsidios. Pasaron de un promedio de 60 días a solo 20. Eso es una mejora directa para el campesino, un ejemplo clarísimo de valor público generado por mejorar la gestión interna. Buenísimo, un beneficio directo. Pero el análisis también muestra casos donde la cosa no es tan color de rosa, ¿verdad? Como el del DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Exacto. El caso del DNP ilustra una tensión importante. Por un lado, el DNP sacó un IDE, un índice de desempeño, altísimo en 2021, casi perfecto, 98.2%. Uno diría, wow, todo funciona de maravilla. Pero ojo, sus propias auditorías internas encontraron 7 hallazgos relacionados justo con esta dimensión, la de evaluación de resultados. O sea, una cosa dice el índice y otra la auditoría interna. Algo así. Sugiere una posible brecha entre lo que mide el indicador agregado del FURAG y la realidad operativa de adentro. Como acción de mejora, el DNP propuso, fíjate, fortalecer la coherencia entre sus proyectos de inversión y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Reconocieron ahí un punto débil. Y parece que hay otro caso, el del ICA, que muestra cómo usan estos datos para ver cómo van en el tiempo. Sí, usa los puntajes que saca en las políticas MIPG a través del FURAG para monitorear su evolución. El análisis muestra que compararon resultados entre 2022 y 2023. Vieron mejoras en algunas cosas, como seguridad digital, que subió 1.5 puntos, pero también detectaron bajones importantes, como en talento humano, que cayó 11.4 puntos. Esos datos, sobre todo los bajones, funcionaron como alertas. Prendieron las alarmas para que internamente revisaran qué estaba pasando y definieran cómo corregir. Surge la pregunta: ¿qué tan bien miden estos indicadores la esencia de generar valor público, más allá del cumplimiento formal? Ahora, hablemos de la gente. ¿En quién recae la responsabilidad de que esto funcione? La evaluación de resultados, para que funcione de verdad, necesita la participación activa y el compromiso de todos los servidores públicos. El trabajo de cada día, de cada funcionario, desde el director hasta el que atiende en la ventanilla, contribuye de alguna manera a los resultados finales de la entidad. Imagínate un analista que trabaja, digamos, en una oficina de atención al ciudadano. Su papel en la evaluación de resultados se vería más o menos así. Primero, definir metas. Al empezar el año, se sienta con su jefe. Si la entidad quiere mejorar la oportunidad en la respuesta, la meta individual de este analista podría ser procesar 100 solicitudes del trámite X al mes. Segundo, en su día a día, el analista usa las herramientas que tenga, un sistema, una hoja de cálculo, lo que sea, para registrar cada trámite. Cuándo entró, cuándo salió, cuánto tardó. Esos son sus datos, su evidencia. Al final del mes o del periodo, le muestra a su jefe: cumplí, no cumplí, el promedio fue tanto, encontré este problema. Tercero, analizar y mejorar. Supongamos que el analista ve que el tiempo promedio se le subió a 5 días.
No se queda solo en reportarlo, analiza por qué. A lo mejor descubre un cuello de botella, propone una mejora. Podría ser digitalizar ese paso. Y cuarto, contribuir al resultado institucional. La información que generó el analista, el tiempo promedio, el cuello de botella y su propuesta son insumos valiosos. Si la propuesta se discute, se ve viable y se implementa, podría mejorar el proceso real. Y esa mejora, sumada a otras, podría hacer que la entidad entera reporte un mejor desempeño en la política de servicio al ciudadano en el siguiente FURAG. ¿Qué obstáculos o desafíos identifica el análisis para que este modelo funcione como se espera? El análisis identifica varios, quizá el más mencionado y el más difícil de cambiar es la cultura organizacional. Una cultura administrativa tradicional que a veces se resiste al cambio, que puede estar más enfocada en cumplir el procedimiento al pie de la letra, que en lograr el resultado final que se busca. Superar esa mentalidad y adoptar un enfoque más gerencial, más de resultados, es un reto enorme. La famosa resistencia al cambio. Exactamente. Otro desafío importante es la ambigüedad de objetivos. Si las metas grandes de una entidad no son claras, si son vagas, si no se pueden medir bien, pues se vuelve muy difícil evaluar el progreso objetivamente. Y peor aún, dificulta asignar responsabilidades claras. Si no se sabe bien qué se busca o quién es responsable de qué, la evaluación corre el riesgo de ser un ejercicio formal, de llenar papeles. También se señala la dificultad que todavía existe en la articulación sistémica. Lograr que todos los sistemas de gestión, planeación, presupuesto, compras, talento humano, control interno, funcionen de verdad juntos, integrados, coordinados. Frente a esto, ¿qué caminos o tendencias se ven para intentar superarlos y fortalecer la evaluación de resultados en Colombia? El análisis sugiere varias líneas. Primero, seguir fortaleciendo el marco conceptual y la articulación entre entidades y procesos. Aclarar bien los roles, las responsabilidades, cómo fluye la información. Mejorar la coordinación entre el nivel nacional y el territorial también es algo que sale mucho. Segundo, datos para tomar decisiones y usar herramientas de analítica. No basta con recoger datos con el FURAG, el reto es convertir esa información en conocimiento útil para la estrategia. Se promueve que las entidades usen sus autodiagnósticos, la analítica de datos, para identificar puntos débiles y oportunidades de mejora, pero de forma proactiva, no solo reactiva. Y tercero, se menciona el enfoque de estado abierto. Esto significa no solo ser más transparentes con la información de gestión y resultados, sino también abrir espacios para que la ciudadanía participe más en la planeación y en la evaluación. Por ejemplo, incorporar la percepción ciudadana con encuestas de satisfacción se ve como algo cada vez más necesario para complementar los indicadores internos. Interesante lo de estado abierto. La desconexión entre la gestión técnica y la lógica político-electoral. ¿Puedes explicar qué significa eso y cómo afecta? Básicamente significa que el MIPG, con todo su enfoque en planificar, medir, ser eficiente, evaluar con evidencia, opera bajo una lógica, digamos, técnica y gerencial. Busca optimizar la gestión pública con criterios de eficacia, de resultados a mediano y largo plazo. Una lógica racional, por decirlo así. Sí, una racionalidad técnica. Pero la administración pública real, en Colombia y en muchos sitios, está muy influenciada por otra lógica, la político-electoral. Y esta lógica a veces prioriza otras cosas. La lealtad política puede pesar más que el mérito técnico para nombrar a alguien en un cargo alto. La visibilidad en medios o el rédito político a corto plazo pueden influir más en dónde se pone la plata que la necesidad estratégica real o el impacto social de un proyecto. Crea problemas concretos para la evaluación de resultados. Puede llevar a que los directivos roten mucho, y eso dificulta la continuidad de las políticas y que alguien responda por los resultados. Puede hacer que los objetivos se definan de forma ambigua. Puede hacer que los resultados de las evaluaciones técnicas, por muy rigurosas que sean, tengan pocas consecuencias reales y van en contra de intereses políticos. La falta de sanciones efectivas por mal desempeño, que a veces se siente, suele ser un síntoma de esta desconexión. Los retos para consolidar una cultura de evaluación son también, y quizá principalmente, de naturaleza política. El éxito del MIPG en esta dimensión depende mucho de que la lógica gerencial logre permear, logre equilibrar o incluso, en algunos casos, pesar más que la lógica político-electoral en las decisiones clave. La dimensión de evaluación de resultados se presenta como un motor clave para modernizar la gestión pública en Colombia. El objetivo es claro,
que lo que hace el gobierno sea más efectivo, más eficiente y que de verdad genere valor para la ciudadanía. Vimos que hay un marco normativo detrás y herramientas como el FURA para intentar medir. Pero su consolidación enfrenta retos importantes. Cambiar una cultura organizacional que a veces se resiste, articular mejor los sistemas, asegurar que los indicadores midan lo que de verdad importa, usar mejor los datos y, sobre todo, fortalecer los mecanismos para que la evaluación lleve a una rendición de cuentas real y tenga consecuencias. Exacto. Y quizás, como una reflexión final para quienes nos escuchan, conectando con esa tensión entre lo técnico y lo político que discute el análisis, podríamos dejar una pregunta en el aire. Más allá de seguir afinando herramientas como el FURAG, o de mejorar procesos internos, o de dar más capacitación, ¿qué tipo de cambio quizás más profundo se necesitaría en la dinámica política y administrativa de Colombia para que ese principio de generar resultados medibles y valiosos para la ciudadanía logre pesar de forma decisiva y constante, incluso cuando entre en conflicto con intereses políticos de corto plazo o intereses particulares? ¿Qué se necesitaría para que esa lógica gerencial realmente gane más terreno? Una pregunta compleja y fundamental, sin duda. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado de la evaluación de resultados en el MIPG colombiano. Y gracias a quienes nos acompañaron hoy. Hablaremos del eje de información y comunicación. Esto es parte del modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MIPG. Tenemos bastante material, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona, qué promete y bueno, también esa distancia que suele haber entre la ley y la práctica diaria. ¿Qué es exactamente este eje? Hablamos de un conjunto de políticas, de prácticas, de herramientas para que las entidades públicas puedan, digamos, obtener, generar y usar información que sea buena, de calidad. Y, súper importante, que sepan comunicarla bien, hacia adentro, a sus equipos, y hacia afuera, a la ciudadanía, a otras entidades. El MIPG le pone tareas muy claras, ¿no? He visto que son como 4 objetivos principales. Primero, mejorar la toma de decisiones, que se basen en análisis, en datos. ¿Mencionan el FURAG, ese formato único de reporte? Segundo, fortalecer el ambiente de control, o sea, dar información buena para que los jefes, la alta dirección y los órganos de control puedan ver si se avanza, si se cumple lo planeado, si se actúa con ética. Tercero, agilizar la operación, usar la tecnología, gestionar bien los documentos, que todo fluya mejor. Y el cuarto, que me parece crucial. Promover la participación ciudadana, que la comunicación no sea un monólogo de la entidad hacia afuera, sino que haya un diálogo de verdad, que la gente pueda participar en la planeación, en la gestión, incluso en la evaluación. Si la información y la comunicación no fluyen bien, las otras dimensiones del MIPG empiezan a cojear, se debilitan. Por ejemplo, la transparencia en los contratos. Necesita que los datos estén ahí, disponibles, accesibles. En plataformas como el SECOP o la gestión del talento humano, necesita saber qué sabe hacer la gente, qué necesita aprender, y medir el desempeño con el FURAG, pues es inútil si los datos que le metes son malos o llegan tarde. Si ese flujo se corta, todo el modelo se resiente.
queda bastante claro que sin un eje de información y comunicación fuerte, robusto, el MIPG no puede cumplir su promesa de generar valor público. Está la Ley 1753 de 2015, que puso las bases del sistema de gestión. Luego el Decreto 1499 de 2017, que ya formalizó el MIPG y le dio mucho énfasis a esto de la gestión basada en información y la participación. Ajá. Y para transparencia, bueno, la base es la Constitución, el artículo 20 sobre acceso a información veraz, pero sobre todo la Ley 1712 de 2014. La ley de transparencia. Esa misma. Es central para este eje. Obliga a las entidades a publicar información activamente y a responderle a la gente. Y para la parte tecnológica, ¿qué hay? Mencionaste gobierno digital. Sí, ahí tienes la Ley 1341 de 2009 sobre TIC y el Decreto 1078 de 2015. Este último es el que impulsa la estrategia de gobierno digital, que es como una política hermana de este eje. Y también anda por ahí un decreto que creó el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Tenemos un marco normativo muy detallado. ¿Cómo se aplica este eje en el día a día de las entidades que sí logran avanzar? Lo hacen en portales como datos.gov.co o el SECOP, con juicio. ¿Y en gobierno digital? Ahí también hay avances. Plataformas que simplifican trámites. El caso de CIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es un buen ejemplo. Facilita mucho aplicar a empleos públicos y de forma más transparente. Y en comunicación, pues se intenta usar de todo. Canales tradicionales como la radio comunitaria, pero también redes sociales, boletines digitales. La idea es llegar a más gente y que puedan interactuar. El papel de servidor público, el de a pie, parece fundamental. Son ellos, en su trabajo de todos los días, quienes pueden hacer que los principios del MIPG se hagan realidad o se queden en un documento guardado. Tienen un rol clave entonces. Clave para superar esas barreras culturales, esa resistencia al cambio o la falta de capacidades que a veces encuentras en las entidades. Pero volvemos a la tensión que mencionamos al principio. La implementación real tiene obstáculos muy serios. Mencionaste una cultura del secretismo. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, se refieren a una resistencia que está muy arraigada en algunas partes del sector público. Una resistencia a compartir información, una preferencia por la opacidad, por no mostrar mucho. A veces es por miedo a que se vean errores o ineficiencias. Otras veces es simplemente la costumbre, el siempre se ha hecho así. Y a eso le puede sumar a veces la falta de voluntad política de algunos directivos para ser realmente transparentes, sobre todo si la información que hay que mostrar no es muy positiva. Es una barrera cultural fuerte. Y además de la cultura están los recursos, la falta de plata, de gente capacitada. Los datos de desempeño en gobierno digital lo dejan clarísimo. Las entidades nacionales en 2021 tenían un puntaje promedio de 85.5, bastante alto, pero las territoriales apenas llegaban a 60.3. Muchos municipios, gobernaciones pequeñas, simplemente no tienen el dinero, ni el personal capacitado, ni la infraestructura tecnológica para cumplir con todo lo que pide el MIPG en este eje. Y eso se ve en la práctica. ¿Qué consecuencias directas tiene en la información que finalmente nos llega a los ciudadanos? Pues genera problemas serios de calidad y oportunidad de la información. Es muy común encontrar páginas web de entidades públicas que están desactualizadas, con información incompleta, con datos viejos o con enlaces rotos que no llevan a ninguna parte. Sí, eso pasa mucho. Y algo que preocupa bastante es que parecen no haber controles de calidad muy rigurosos sobre lo que se publica. No siempre hay alguien que supervise bien, que la información sea veraz, que sea precisa, que esté completa. Y eso, claro, lleva a errores, a omisiones, incluso a que se pierdan datos cuando pasan de una plataforma a otra. Todo esto que describes, la cultura de secretismo, la falta de recursos, la mala calidad de la información, la verdad es que suena como un círculo vicioso. Exactamente, y podríamos llamarlo, el ciclo de la desconfianza. Es un concepto que como que emerge cuando analizas toda esta situación. ¿Cómo funciona ese ciclo? Pues mira, la falta de recursos y esa cultura de opacidad provocan que la información pública sea de mala calidad o que no llegue a tiempo. Esta información deficiente impide que la ciudadanía pueda entender bien qué está haciendo el gobierno. Y si no entiendes, no puedes ejercer un control social efectivo. Entonces, cuando la gente siente que no puede acceder a la información o que no puede participar porque no entiende o no confía en lo que le dicen, pues se genera desconfianza. Se pierde legitimidad. Exacto.
se pierde legitimidad en las instituciones. Y a su vez, si la ciudadanía no puede participar de forma informada, las entidades tienen menos retroalimentación, menos capacidad para ajustar lo que hacen y generar verdadero valor público. Y así se cierra el círculo. ¿Y qué se está proponiendo? ¿Qué se está haciendo para intentar romperlo? ¿Hacia dónde van las mejoras? Bueno, una tendencia fuerte es ir hacia una transformación digital más avanzada. O sea, no quedarse solo en escanear papeles y ponerlos en la web, sino adoptar tecnologías más potentes, como Big Data, analítica predictiva, pasar de solo reaccionar cuando algo ya pasó a poder anticipar. Imagínate poder predecir dónde se van a formar cuellos de botella en los trámites, o dónde hay más riesgo de corrupción, analizando grandes cantidades de datos. Hay planes nacionales como la Estrategia de Infraestructura de Datos, que buscan modernizar todo esto y ayudar a cerrar esa brecha digital entre Bogotá y las regiones. También se está impulsando mucho el fortalecimiento de la innovación pública. El Plan Nacional de Desarrollo actual, el 2022-2026, habla de crear ecosistemas de innovación, con comités, alianzas entre el gobierno, la ciudadanía, el sector privado. Co-creación. Sí, esa es la idea, fomentar la cocreación, que la ciudadanía no solo sea receptora pasiva de información, sino que participe activamente en diseñar las soluciones a los problemas públicos. Hay herramientas como los laboratorios de simplicidad que buscan justamente eso, experimentar, probar formas nuevas de hacer las cosas, pero con la gente involucrada desde el principio. Y en cuanto a la comunicación misma y cómo se maneja el conocimiento dentro de las entidades, ¿hay tendencias nuevas ahí? Sí, hay dos muy importantes. Una es tomarse de verdad en serio lo del lenguaje claro. Que no sea solo un eslogan. Exacto. Que no sea solo para el que atiende en la ventanilla, que sea una práctica de todos los funcionarios, en todas las comunicaciones, internas y externas. Porque la falta de claridad sigue siendo una barrera gigante. Y la otra es mejorar la gestión del conocimiento, que las entidades aprendan de sí mismas, que no se pierda la memoria institucional cada vez que cambia un funcionario o un gobierno. Eso implica compartir las buenas prácticas, hacer capacitaciones que sirvan, crear bases de datos o repositorios de información útil que la gente realmente consulte y use. Vimos que este eje de información y comunicación es, sin duda, fundamental. Es transversal en el MICPG, hay un marco legal, hay ejemplos buenos que muestran que se puede hacer, pero también chocamos con esa realidad complicada. La cultura del secretismo, la brecha de recursos, la información de mala calidad, todo eso que alimenta el ciclo de la desconfianza. Parece claro que superar esto va mucho más allá de solo cumplir formalmente con unas normas. Definitivamente. No es un checklist. Si tuviéramos que resumir algunas recomendaciones clave que salen de todo este análisis, serían quizás estas. Para la alta dirección, es vital invertir, pero estratégicamente, en tecnología y en capacidades, sobre todo en las regiones que están más atrás. Pero igual de importante es liderar con el ejemplo, promover activamente una cultura de apertura, de transparencia, y asegurarse de que los comités de gestión de verdad funcionen y coordinen. Para los servidores públicos, la invitación es a que se apropien del lenguaje claro como algo del día a día, a que usen la información que tienen para proponer mejoras, a que actúen como agentes de cambio desde su puesto, por pequeño que parezca. Y para la ciudadanía, el llamado es a no ser actores pasivos, a usar los mecanismos de participación que ya existen, a exigir información de mejor calidad, que llegue a tiempo, que sea fácil de entender. El control social informado es una pieza absolutamente clave para poder romper ese ciclo de desconfianza. Pensando en lo arraigada que parece estar esa cultura del secretismo y en esa brecha digital y de capacidades que no se cierra fácil, ¿será suficiente con mejorar las herramientas y ajustar las normas? ¿O lo que se necesita es una transformación mucho más profunda? Quizás en la ética misma, en la vocación de servicio de quienes trabajan en lo público, para que la información deje de ser vista como un poder que se guarda y se convierta de verdad en poder ciudadano, en una herramienta para construir confianza y generar valor público real. Una pregunta que sin duda da para seguir profundizando. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración.
hablamos del eje de gestión del conocimiento y la innovación. Esto es parte del modelo integrado de planeación y gestión. La idea aquí es tratar de entender cómo se supone que este componente, la GCI, ayuda a que las entidades públicas aprendan, se adapten y, pues al final, den un mejor servicio a la gente. Primero, gestión del conocimiento la describe como un proceso bastante sistemático. Generar conocimiento, identificarlo, capturarlo, valorarlo, transferirlo, apropiarlo, analizarlo, difundirlo y, ojo, preservarlo. Y hace una distinción que me parece útil: conocimiento tácito versus explícito. El tácito es esa experiencia acumulada, ¿no? Las habilidades que tiene la gente, lo que saben hacer, pero que no necesariamente está escrito en un manual. El saber hacer. Eso. Y el explícito, pues, es el que sí está formalizado. Documentos, bases de datos, procedimientos. Ok, ese es el primero. Segundo concepto: innovación pública. Es una búsqueda activa, deliberada, de nuevas formas de crear valor público. Implica experimentar, probar cosas distintas, encontrar soluciones que de verdad funcionen para problemas complejos que enfrenta la gente. La OCDE insiste mucho en que los gobiernos deben ser proactivos, no solo reactivos. Y el tercer pilar es el aprendizaje organizacional. ¿Cómo lo definen? Se refiere como un todo, como un colectivo. Usa su conocimiento interno, lo que el informe llama su capital humano, ese saber que está en su gente, para tomar mejores decisiones. Decisiones más informadas, claro. Y para diseñar políticas públicas más pertinentes, más conectadas con la realidad, y al final, para entregar mejores servicios. Es el proceso de volverse, digamos, una organización más inteligente. Entonces, GC para capturar lo que se sabe, innovación para buscar mejores maneras y aprendizaje para no repetir errores y replicar aciertos. Así es. Y ahí volvemos a lo transversal. El MIPG tiene esa lógica del ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar. El ciclo de mejora continua clásico. Correcto. Pues la GCI es como el conector clave entre la fase de verificar, cuando evaluamos, vemos qué funcionó, qué no, qué aprendimos, y la fase de planear. O sea, es el puente para que lo aprendido en la evaluación se use de verdad al volver a planificar. Exactamente. Que no se quede en un informe guardado en un cajón. Asegura que ese conocimiento alimente la siguiente ronda de planificación. Si lo conectamos con otros principios del MIPG, como por ejemplo la toma de decisiones basada en evidencia. Que se menciona mucho. Claro, pero eso depende totalmente de que la GCI funcione, de que haya capacidad para analizar datos, para generar conocimiento útil a partir de la información que se tiene. Sin eso, la orientación a resultados o la eficiencia se quedan en buenas intenciones. Permite que las otras políticas del modelo, como talento humano o la de evaluación de resultados, no trabajen aisladas, sino que se potencien mutuamente. Hay un marco normativo que lo exige. Podemos marcar 3 momentos clave en la ley. Primero, la Ley 1753 de 2015. Esa ley, al unificar sistemas de gestión que había antes, como que preparó el terreno para el MIPG. Luego, el Decreto 1499 de 2017. Este fue el que creó formalmente el MIPG y, muy importante, hizo obligatoria la inclusión de la GCI como de una de sus dimensiones. Ahí se volvió requisito formal. Exacto. Y finalmente, la Ley 1955 de 2019, que es del Plan Nacional de Desarrollo de ese entonces, lo consolidó. Aseguró que la GCI se mantuviera como una prioridad nacional para la administración pública. Tiene base legal sólida y una estructura para que funcione. ¿Cómo es esa estructura de gobernanza? Está diseñada en niveles para asegurar que haya coherencia, ¿no? El liderazgo general, las políticas macro, los lineamientos. Eso viene del DAFP, de Función Pública. Ellos dan la dirección y el apoyo. Pero la implementación real se articula a través de los comités de gestión y desempeño. Y estos comités existen en 3 niveles. 3 niveles. Sí. Está el nivel sectorial, que es a nivel de ministerios. Luego el territorial, para gobernaciones y alcaldías. Y finalmente el institucional, que es dentro de cada entidad, grande o pequeña. El informe menciona varias herramientas que se están impulsando. Una que me parece fundamental es el mapeo de conocimiento. Sirve para algo básico pero crucial. Entender qué conocimiento clave tiene la entidad, dónde está ese conocimiento, si está en documentos, bases de datos, o si está en la cabeza de personas específicas. Y, muy importante, ¿dónde están las brechas? ¿Qué nos falta saber
o qué conocimiento crítico se puede perder si alguien se va. Claro, un diagnóstico. Primero saber qué tienes y qué te falta. ¿Qué más? Luego están los repositorios y bancos de datos. Que son, bueno, sistemas para guardar y organizar la información y el conocimiento explícito. Las bibliotecas digitales, las bases de datos de siempre. Exacto. Pueden ser bases de datos de registros administrativos, bibliotecas virtuales, sistemas de gestión documental como Orfeo, que se usa mucho. Y por eso también son importantes los espacios para el aprendizaje y la innovación. Estas son iniciativas más proactivas, más vivas, más dinámicas. ¿Y tenemos evidencia de que esto esté dando resultados? Sí, por ejemplo, menciona a la Gobernación de Antioquia. Ellos lograron algo muy práctico. Agilizaron la entrega de subsidios rurales. Esto fue resultado de un proceso de análisis, de gestión del conocimiento enfocado en la eficiencia. Y lograron bajar el tiempo de espera de 60 a 20 días. Otro caso es la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá. Ellos se han enfocado mucho en documentar buenas prácticas. Un ejemplo muy bueno es que implementaron un servicio de videollamada con intérprete de lengua de señas para personas sordas. Eso es innovación social pura, usando tecnología para incluir. Qué buena iniciativa. Y está el Ministerio de Educación Nacional, el MEN. Ellos le apostaron a crear semilleros de investigación para generar conocimiento estratégico sobre el sector educativo. Y en medio de todo esto están las personas, ¿no? Los servidores públicos. Absolutamente. El informe es muy enfático en eso. Eso es el capital humano. Es un activo intangible pero valiosísimo para el Estado. Y en este contexto de la GCI, su rol tiene que cambiar un poco. Ya no es solo ejecutar tareas siguiendo un procedimiento. ¿Cómo cambia ese rol entonces? ¿Qué se espera de ellos? Implica un cambio de chip, una transformación de mentalidad. Pasar de ser, digamos, un simple ejecutor a ser un agente activo de conocimiento. Alguien que genera ideas, que comparte lo que sabe, que aplica lo que aprende de otros. Que participe en la mejora. Exacto. Es una pieza clave para que la organización en conjunto aprenda y mejore. Aterricemos esta con un ejemplo más concreto. Imaginemos una analista de datos en una Secretaría de Salud de un municipio. ¿Cómo aplicaría la GCI en su día a día? Primero, esta analista identifica una brecha de conocimiento. Al revisar los reportes, nota un aumento raro de infecciones respiratorias en una zona rural. Y se da cuenta de que no hay datos claros sobre las causas. Lo documenta, lo señala. Ok, detecta el problema. Segundo, genera conocimiento. Y aquí puede haber innovación. No se queda solo en reportar el problema. Propone cruzar los datos de salud con datos climáticos de la zona, algo que quizás no se hacía antes. Tercero, transfiere ese conocimiento. Comparte sus hallazgos iniciales y su propuesta en algún espacio interno. Su análisis, que era conocimiento tácito, se vuelve explícito y lo comparte. Y cuarto, genera valor público. La entidad valida su idea, hacen el análisis más profundo y descubren una correlación importante. Eso permite diseñar una campaña de prevención mucho más enfocada en esa zona. Esa analista, aplicando principios de GCI, generó un cambio real y además fortaleció la capacidad de análisis de su entidad. Pero eso requiere ciertas competencias. Totalmente. Requiere competencias específicas. Pensamiento crítico, creatividad, saber manejar herramientas digitales, estar dispuesto a aprender siempre, saber colaborar. Pero más allá de las habilidades individuales, es crear un entorno de lo que se llama seguridad psicológica. Significa crear un clima de trabajo donde la gente sienta la confianza suficiente para proponer ideas aunque parezcan locas, para admitir que no sabe algo o que cometió un error. Que no haya temor a exponerse. Exacto. Sin esta seguridad, la gente se calla, se guarda lo que sabe, no se arriesga a probar nada nuevo. Los obstáculos más grandes para que la GCI funcione bien en Colombia no suelen ser la falta de plata o de tecnología. Uno pensaría que es eso. Los verdaderos problemas son más profundos. Son culturales y organizacionales. Por ejemplo, la fuga de capital intelectual, que es cuando la gente clave se va y se lleva todo su conocimiento consigo. La repetición de errores, porque no hay mecanismos para aprender del pasado. La toma de decisiones a ojo, sin basarse en datos o evidencia por falta de cultura analítica. También las barreras culturales, como el miedo a compartir información porque a veces se ve como poder personal, o la falta de incentivos claros para hacerlo. Y hasta la dificultad para encontrar o desarrollar gente con el perfil innovador que se necesita dentro del sector público. La transformación real es cultural.
Requiere construir confianza, fomentar la colaboración de verdad, reconocer y valorar a quienes comparten y generan conocimiento. Y claro, también invertir en capacitar y atraer gente con esas habilidades para innovar y analizar datos. ¿Se ven tendencias o posibles mejoras a futuro? Sí, afortunadamente no se queda solo en el diagnóstico. Primero, moverse hacia una innovación que sea adaptativa y también anticipatoria. Adaptativa significa poder responder rápido y bien a los cambios inesperados del entorno. Y anticipatoria es tratar de explorar posibles futuros, escenarios, para estar mejor preparados para lo que venga, como recomienda la OCDE. No solo reaccionar. Segundo, fortalecer mucho las alianzas y el trabajo en red. Ninguna entidad pública tiene todos los recursos ni sabe todo. Colaborar con otras entidades del gobierno, con universidades, con centros de investigación, con el sector privado. Es fundamental. Los convenios, las redes, son clave. Tercero, un uso estratégico de la tecnología. Verla como lo que es, una herramienta, un habilitador, que debe estar alineado a los objetivos de la GSI, no ser un fin en sí mismo. Usar la analítica de datos para tomar decisiones realmente informadas. Bueno, entonces, haciendo un resumen rápido. Queda bastante claro que esto de la gestión del conocimiento y la innovación no es un tema menor ni un anexo. Podríamos decir que es como el motor que busca modernizar al Estado desde adentro. Exactamente. Vimos de dónde viene la idea, su base legal, cómo se intenta llevar a la práctica con herramientas y algunos ejemplos que funcionan. Y muy importante, el papel vital que tiene cada servidor público en esto. Pero también fuimos muy claros en los desafíos enormes, sobre todo culturales, que todavía enfrenta. El éxito futuro de la GSI va a depender en gran medida de si las entidades logran de verdad superar esas barreras culturales, esas patologías que mencionamos, y empiezan a valorar el conocimiento como el activo estratégico que realmente es. El eje de control interno. Esto dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Así es. Y para esta charla tenemos como guía un informe bastante completo. La idea acá es tratar de entender qué significa de verdad esto del control interno en este contexto. Se plantea más como un pilar estratégico, ¿no? Muy enfocado en gestionar riesgos, en mejorar continuamente. El control interno es, como decías, la última dimensión del MIPG. Su propósito principal es asegurar que la entidad logre sus objetivos. Y la forma de hacerlo es gestionando los riesgos que podrían impedirlo. Cuidar los recursos, el dinero, los bienes, pero también impulsar la eficiencia, la eficacia, la transparencia, mejorar la calidad de lo que se entrega, asegurar que la información que se usa para decidir sea confiable, oportuna. Fomentar en cada persona, en cada funcionario, una cultura de autogestión, autorregulación y autocontrol. El valor está más en prevenir, en mitigar riesgos a futuro, Precisamente. en anticiparse. ¿Cómo se conecta con el resto del MIPG? Se integra, por ejemplo, con todo lo de direccionamiento estratégico y planeación. También se conecta mucho con la gestión con valores para resultados, o sea, con la parte ética de integridad. Ajá. Y, por supuesto, con talento humano, porque al final quienes aplican el control, las personas. Si se viera como una tarea solo de la oficina de auditoría, pues perdería todo el sentido estratégico. Es un enfoque de sistema, integral. Supongo que un modelo así tiene un respaldo normativo fuerte en Colombia. Colombia tiene una tradición larga en esto. Ya la Constitución del 91, fíjate, en los artículos 209 y 269 menciona principios de eficiencia y la obligación de tener control interno en las entidades. Pero la ley clave es la Ley 87 de 1993. Define el control interno como un sistema integrado. Está la Ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción. Cierto. Y más nueva, la Ley 2195 de 2022, que refuerza temas de transparencia. Todo esto, digamos, se organiza y se reglamenta en el Decreto 1083 de 2015, que es como la gran guía normativa para el sector público. Pero toda esta sofisticación legal se traduce en una gestión pública que funcione mejor, con menos corrupción, porque la percepción ciudadana a veces dice otra cosa. La verdadera brecha está entre lo que dice el papel y cómo eso se vive, se aplica, se hace cultura en el día a día de las entidades. Mencionaste el MESI. Exacto.
el modelo estándar de control interno, el MESI. Y el MESI lo que hace es estructurar la implementación práctica en 5 componentes. ¿Cómo cuáles? Pues está el ambiente de control, que tiene que ver con el liderazgo, la ética, el compromiso desde arriba. Luego, evaluación de riesgos. Identificar qué puede salir mal. Pero, ¿cómo aterriza eso en la práctica, en el día a día de una entidad? El informe habla bastante del modelo de las 3 líneas. Pero es una forma muy gráfica y útil de ver cómo se reparten las responsabilidades del control y la gestión de riesgos. Imagínate 3 barreras. La primera línea. Esa es la gestión operativa misma. La gente que hace el trabajo. Exacto. Los servidores que están ahí, en el día a día, los dueños de los procesos, los que ejecutan la misión de la entidad. Su responsabilidad principal es, primero, identificar los riesgos en sus propias tareas. Segundo, aplicar los controles definidos para esos riesgos. Y tercero, pues ser los primeros responsables de que las cosas salgan bien. Aquí es donde el famoso autocontrol tiene que funcionar. Ah, o sea, la responsabilidad arranca en quien hace la tarea directamente. La segunda línea. Aquí metemos a las funciones que tienen una tarea de supervisión o son especialistas en temas de control y riesgo, pero no son los dueños directos del proceso misional. Áreas como gestión de riesgos, cumplimiento normativo, planeación, calidad. Ellos asesoran a la primera línea sobre cómo identificar y gestionar riesgos y vigilan que se cumplan las políticas generales. Ayudan a que la primera línea haga bien su parte del control. ¿Y la tercera? Es la auditoría interna. En Colombia, generalmente es la Oficina de Control Interno, o como se llama en cada entidad. Su característica clave, fundamental, es la independencia. Su trabajo es dar una opinión objetiva, imparcial, sobre qué tan bien está funcionando todo el sistema de control interno. Evalúan si la primera y la segunda línea están haciendo bien su trabajo. Revisan si los controles están bien diseñados y si funcionan en la práctica. Y claro, emiten informes con hallazgos y recomendaciones para mejorar. Son como los ojos críticos, pero independientes dentro de la misma entidad. La efectividad de cada línea de defensa está intrínsecamente ligada al desempeño de las otras. Son interdependientes. Un sistema. Exacto. La tercera línea necesita información buena y acceso para auditar. Sus recomendaciones tienen que servirle a la primera y segunda para mejorar. La segunda necesita entender los riesgos de la primera para apoyarla bien. Si una línea falla, o se aísla o no se comunica, todo el sistema se debilita. Y eso nos lleva justo a la pieza que parece ser la clave de todo, el servidor público individual. Da la impresión de que todo el modelo se apoya en que cada persona asuma eso de autocontrol, autorregulación y autogestión. Al final del día, el éxito o fracaso de este modelo depende del compromiso de cada uno. La responsabilidad no se puede pasar nomás a la oficina de control interno o a la de planeación. La integridad, la confianza. El informe usa un ejemplo para mostrar esto, el de un tal Mauricio. Te pinta el día de un ciudadano cualquiera, Mauricio. Y Mauricio tiene un buen día porque llega rápido al trabajo, ya que la calle que siempre estaba llena de huecos, ahora está pavimentada. Ajá. Luego nota que otra calle cerca de su casa, que antes era un basurero, ahora está limpia. Y en la noche, cuando vuelve a casa, se siente más seguro caminando por su barrio. Cosas simples, ¿no? ¿Y dónde entra el control interno ahí? Dudo que Mauricio piense en el MIPG mientras camina. Claro que no. Pero el punto del ejemplo es que detrás de cada una de esas pequeñas mejoras en la vida de Mauricio, muy probablemente hubo servidores públicos aplicando principios de control interno. La calle pavimentada no apareció mágicamente. Salió de un proceso donde se priorizaron obras, se usaron criterios técnicos y hubo controles para asegurar que la obra se hiciera bien. Ok. La calle limpia implica que el servicio de aseo gestionó bien sus riesgos. Planificaron bien las rutas para cubrir toda la zona. Gestión de riesgos operativos. Y la seguridad al caminar, bueno, podría ser resultado de que la policía gestionó bien sus recursos, hizo mantenimiento preventivo a las patrullas para que estuvieran disponibles, gestión de activos, controles operativos. Suena muy lógico, pero si la clave está en cada servidor, en la cultura y en que las líneas se integren,
¿Por qué seguimos viendo tantos problemas? El informe identifica varios retos clave que ayudan a explicar esa brecha que vemos en casos de corrupción o en la percepción de que las cosas no funcionan bien. El primero es una falta de compromiso cultural real con la integridad, con los valores del servicio público. Puede haber códigos de ética muy lindos en la pared, pero si en el día a día esos valores no se viven, si el liderazgo no da ejemplo, pues las normas se quedan ahí, en el papel. La cultura organizacional. Segundo, todavía hay mucha desarticulación interna. Fallas en la coordinación, en la comunicación entre las 3 líneas o entre las áreas de control y los procesos misionales, los que hacen el trabajo principal. Y tercero, mencionan una gestión de riesgos que a veces es superficial o muy reactiva. O sea, se hacen los mapas de riesgos porque toca, porque la norma lo pide, pero no siempre se conectan de verdad con los objetivos estratégicos importantes. O se documenta el riesgo, pero no se hace mucho para mitigarlo realmente. Se vuelve un ejercicio de cumplir, más que una herramienta útil para gestionar. La conclusión no es que falten normas. Al contrario, podríamos decir que hasta sobran a veces. Mejorar la articulación y la integración real de las 3 líneas. También fortalecer la capacidad de la auditoría interna, de la tercera línea. Darles más herramientas, asegurar su independencia real, capacitarlos más, acompañarlos, para que hagan una evaluación más estratégica y efectiva. Insistir mucho en promover activamente la cultura de integridad y ética. Y esto no es solo poner el código de integridad en la web, es crear espacios para hablar de dilemas éticos, es manejar los conflictos de interés con transparencia, es que la ética pese en las decisiones diarias. Que no sea solo discurso. Claro. Y también aprovechar más la tecnología y el análisis de datos. Esto puede ayudar un montón a planear mejor, con evidencia, a identificar riesgos más rápido, a automatizar algunos controles, a hacer el monitoreo más inteligente. Entonces, el foco está en la ejecución, en la cultura, en el cómo se hacen las cosas, más que en seguir añadiendo capas de regulación o de papel. Exactamente, es la transformación cultural. Los problemas que vemos no son solo técnicos o de procedimiento, tienen raíces más profundas en comportamientos, en valores, en hábitos dentro de las organizaciones. Las propuestas buscan cerrar esa brecha entre la regulación, que es sofisticada, y la práctica de todos los días, logrando que la gente se apropie de verdad de los principios de autocontrol, de autorregulación, que se los crean y los apliquen. Bueno, hagamos una síntesis rápida de lo que hemos conversado. El control interno, dentro del MIPG en Colombia, está pensado como una herramienta estratégica, proactiva, que debe integrarse en toda la gestión pública. Su meta es ayudar a cumplir objetivos gestionando riesgos y depende críticamente del compromiso del autocontrol de cada servidor público. Y el gran reto que sigue ahí es cerrar esa brecha entre un marco legal que es robusto, completo, y la cultura organizacional del día a día, que eso que está escrito se viva realmente.